Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que nos escuchen. Estamos muy felices de estar aquí en este tercer episodio ya de nuestro podcast Neurodivergencia Literaria con Lena Salami. Y hoy tenemos la suerte, estamos muy honradas de recibir a una persona que llevábamos mucho tiempo pensando en traerla. Y bueno, tenemos al gran Ernesto Reaño con nosotras aquí. Bienvenido, Ernesto. Gracias María, gracias Lena, gracias por la generosidad de invitarme. Un honor, Ernesto, tenerte en nuestra casa y esperando con muchas ansias hacerte todas las preguntas. No sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero podemos pensar también en un episodio 2, lo vamos a volver a convocar a Ernesto, porque la verdad es que hay un montón de cosas que queremos preguntarle, pero vamos a comenzar para no dilatar más con su presentación. María, para el quien no lo conozca todavía, Ernesto, contanos. Bueno, es raro que alguien no conozca ya a Ernesto, pero vamos a introducir un poquito. Ernesto Reaño es psicólogo, doctor y lingüista y autor de con el, bueno, no se ve muy bien, aquí, bueno, no se ve con el filtro, vale, el maravilloso libro que es El autismo, reflexiones desde el paradigma de la neurodiversidad, que no es su primer libro, él tiene otro libro previo, que ahora podemos también conversar un poquito sobre eso, pero hoy vamos a darle un poquito a la conversación, en concreto sobre este su último libro, y bueno, pues muy agradecidas de que haya querido compartir generosamente su tiempo con nosotras y con todos ustedes. Gracias. Muy bien, comenzamos entonces por esta pregunta que es, ¿qué te motivó a escribir este libro y cómo influye tu perspectiva como psicólogo autista en el desarrollo de este hermoso libro? Bueno, escribir es algo que me ha gustado desde siempre. Hasta hace unos años atrás, cuando estaba en la universidad, escribía poesía. Después dejé de escribir poesía y encontré un poco en el ensayo, porque básicamente considero que lo que hago son una serie de ensayos o artículos cortos, una manera también de poder incorporar esta necesidad de escribir, ¿no? Y cierta idea que era la que perseguía eh, cuando escribía poesía, porque de alguna u otra manera, y lo hablaremos en otras preguntas, mis escritos son una suerte de búsqueda. ¿Y cómo influye ser un psicólogo autista? Bueno, cuando escribí este libro, todavía no había tenido mi detección de autismo. Pero si algo puedo decir dentro de esa perspectiva es que creo que mi acercamiento al autismo no es gratuito, sino era haber encontrado un lugar donde quedarme. Y desde esa perspectiva, yo creo que la profundización o la manera en la cual creo que a lo largo de todos estos años me he identificado tan profundamente con las causas autistas, que es porque sin saberlo ya me sentía parte. Entonces creo que esa perspectiva está en ese libro también. Wow, completamente. Ernesto, en el prólogo mencionas que tu enfoque es radicalmente humanista. ¿Qué significa esto en el contexto de la neurodiversidad y cómo influye en la forma en la que abordas el autismo? Sí, yo creo que lo que más llama la atención muchas veces es cuando se hablan, por ejemplo, de conductas autistas, procesamiento autista, o por ejemplo, cuando se definen una serie de características sobre lo humano y se dice, por ejemplo, que la atención conjunta es lo que define la comunicación humana para
unas líneas después o unas páginas después decir que nosotros no tenemos atención conjunta y cosas así. Por ejemplo, ¿no? Un libro que me gusta mucho, por otras razones, de Michael Tomasello, que es un psicólogo cognitivo, habla justamente de la atención conjunta y después hay otro capítulo donde dice chimpancés y autistas, ¿no? O sea, cómo es. Entonces, claro, yo creo que hay entre que no somos totalmente humanos, o somos una suerte pues de humanos indocumentados, o por otro lado se habla sobre nuestras características como si no fuese algo perteneciente a la humanidad en sí. Y cuando digo que hay que ser radicalmente humanista es afirmar siempre que cuando hablemos del autismo hablamos de algo que no está fuera de la humanidad. Puede estar fuera de lo que consideraríamos típico, pero eso no nos hace menos humanos. Y yo creo que esa reflexión debe ir siempre. Cuando se hablen de conductas autistas, decir que las conductas autistas son conductas humanas. Se hable del procesamiento autista, sería que es un procesamiento humano. Se hable de las diferencias en la atención conjunta, bueno, esas diferencias en la atención conjunta se dan en seres humanos, y etcétera, etcétera. Entonces, afirmar en cada momento la humanidad autista es parte necesaria de este enfoque, creo que se ha dado en llamar en esta época sobre lo neuroafirmativo. Perfecto. De hecho, el libro critica el modelo biomédico del autismo, ¿no? El paradigma patologizante. Uh-huh. ¿Qué desafíos enfrentaste al posicionarte desde el paradigma de la neurodiversidad en un ámbito dominado por el médico patologizante? Bueno, muchos. Yo cuando terminé de estudiar aquí en el Perú psicología, me fui a Francia a hacer la maestría y empezar el doctorado en lingüística. Y después regresé al Perú hacia fines del año 2008 y en el año 2009 empecé a trabajar de lleno ya en el tema del autismo. En el año 2009, aquí en el Perú, pues era casi inexistente el tema de la neurodiversidad. Entonces, empezar a hablar de este enfoque ya hace 15 años suponía que mucha gente lo encontrase interesante, pero las críticas respecto de la patologización, respecto de sacar al autismo de la lógica del trastorno, de la enfermedad mental, etcétera, etcétera, trajo, por un lado, pues, mucha oposición y la sigue trayendo. Entonces, un poco la idea de cierto discurso académico, médico, era que lo que uno hacía, pues, estaba plagado de buenas intenciones, pero básicamente, pues, no servía, porque lo que sirve, pues, es lograr domar, sino recuperar a la persona de esas conductas autistas. Entonces, yo creo que en la actualidad, si bien cada vez hablamos más de neurodiversidad, lo cual trae otros problemas, porque ahora lo que nos enfrentamos es una suerte de neurodiversidad light, ¿no? Pero la soltura con la que hablamos ahora, yo creo que a veces no toma en cuenta el camino que ha supuesto eso y el aprovechamiento que supone también, porque ahora, claro, muchas personas dentro del modelo médico embadurnan con un poco de neurodiversidad su discurso para no parecer tampoco empático, ¿no? Entonces, hay muchas resistencias, creo que se han dado en el pasado, antes eran directas, pero creo que la resistencia más complicada en este momento tiene que ver con la neurodiversidad light o, digamos, un poco ese fingimiento que puede tener cierto discurso médico al apropiarse de algunas características del discurso de la neurodiversidad. Justo en el libro subrayas la importancia de que en los estudios sobre el autismo se incluyan también a investigadores autistas. ¿Qué cambios específicos crees que esto podría generar en la investigación y por ende en la práctica clínica? Sí, eso tiene que ver con que, a ver, no niego que pueden haber
investigadores alistas que sepan sobre autismo y trabajen sobre autismo, y eso está muy bien. Pero probablemente quienes saben sobre el día a día y la realidad concreta de los autistas son los autistas. Quienes saben qué necesita un autista es un autista. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones? Por ejemplo, ¿no? Se estudia mucho sobre la genética autista, y está bien que se estudie sobre la genética autista, pero para los autistas hay otros problemas más importantes que ese. El acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda. Esas son las prioridades. Está muy bien querer saber sobre eso, pero sobre esto otro que son necesidades básicas, estamos reflexionando, estamos estudiando sobre ese acceso, estamos estudiando sobre el por qué no se logra. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, probablemente en el autismo, como existe todavía cierta idea, creo, de que esto se trata de un trastorno mental. Desde la academia también se mira con cierta actitud paternalista este campo de estudio que los propios autistas, pues pobrecitos, ¿cómo van a poder ellos estudiar sobre autismo? ¿No? Entonces somos una comunidad ninguneada muchas veces sobre el derecho de estudiar sobre lo que nos acontece. Es como si en otros campos uno dijese pues que los estudios sobre la población afro, la población negra, no pudiese ser dirigida pues por estudiosos negros, o que los estudios sobre mujeres solamente pudiesen ser dirigidos por hombres. Entonces, cuando uno pone este ejemplo y uno toma la variable de raza o la variable de género, por ejemplo, uno se da cuenta de lo absurdamente capacitista que es cómo se nos trata a nosotros al respecto. Porque claro, en otros casos sería un tema rápidamente identificable como machismo o rápidamente identificable como racismo. Pero el capacitismo es algo que todavía la gente no identifica con esa nitidez. Claro, aquí lo que creo que sucede muchas veces es que la respuesta que llega desde fuera es, bien, entendemos que una parte son las causas sociales y otra es la enfermedad, que para eso están los especialistas, ¿no? ¿Y quién mejor va a hablar de una enfermedad que alguien que esté especializado en medicina? Y ahí es donde se nos ningunea basándose en la raíz del concepto, ¿no? Claro, si yo considero eso como un trastorno, pues como una persona o un trastorno, como una persona trastornada, va a investigar sobre su realidad. O sea, no tiene la capacidad, ¿no? Y justamente en ese no tener la capacidad es justamente el punto esencial del capacitismo. ¿Quién está más capacitado que otro, en este caso, para investigar? Y entonces dejamos de ser sujetos para convertirnos en objetos de un estudio. Totalmente. Mi experiencia en la academia justamente le decía a María, antes de empezar esta entrevista, que estaba, no voy a decir harta, pero de que me corrijan los papers, de que no pueda acceder a una publicación justamente porque hay formas, ¿no? El lenguaje académico te rige para que vos vayas a escribir como lo escriben los pares. Y a veces la revisión de pares te hunde en un lugar que en la academia te dicen, no es personal, esto le pasa a todos. Y en realidad a uno que tiene este neurotipo, creo que es incapacitante de verdad, o sea, uno no se recupera fácilmente de la academia. Yo creo que Ernesto, vos habiendo transitado esos espacios, podés dar cuenta de un montón de cosas, ¿no? Sí, claro, yo en alguna época he trabajado, he dictado en universidades, es algo que ya no hago.
justamente un poco por estas razones que estás describiendo. Colaboro, sí, con muchos proyectos universitarios, porque sí empiezan a haber pequeños proyectos, digamos, en las universidades que intentan hacer las cosas distintas. Pero yo creo que en la universidad, en la academia, institucionalmente, y a veces, claro, hay gente que puede dar la batalla desde dentro y está muy bien, pero a veces puede ser muy complicado enfrentarse pues a esos molinos de viento. A este respecto, mencionás que el lenguaje diagnostica y construye realidades, ¿no? ¿Cómo propones cambiar el lenguaje usado en torno al autismo para promover una narrativa más neuroafirmativa? Sí, a mí me sorprende muchas veces, por ejemplo, en el caso español, porque en el caso español se habla con mucha facilidad del acrónimo, ¿no? TEA, a tal punto que tengo un hijo TEA, soy una persona TEA, mi nieto TEA, entonces ya queda pues como un sinónimo de autismo. Y entonces, hace poco, cuando estuve en Málaga, en una charla que dábamos, y la dábamos 4 personas autistas, 3 compañeros autistas y yo, en un momento mencioné esto. Si ustedes hablan de TEA, ¿sí? Es trastorno del espectro autista. Por lo tanto, quien tiene un trastorno es un trastornado. Y yo no soy un trastornado, fulano no es un trastornado, mengano no es un trastornado, sutana no es un trastornado, y su hijo tampoco, y su nieto tampoco. O sea, cuando utilizamos esas palabras le estamos diciendo trastornado. Entonces la gente en ese momento yo creo que evidencia o se da cuenta que, claro, o sea, el lenguaje lleva a cómo yo imagino algo. Si yo hablo de autismo, empiezo a decir que alguien es autista, estoy reconociendo cierta alteridad, cierta horizontalidad que no existe cuando hablo de un trastorno, donde el tema es vertical, porque yo no tengo ese trastorno y tú sí. Eso por un lado. Y seguimos hablando, por ejemplo, de las terapias para el autismo, por ejemplo. Claro, uno puede tener un enfoque terapéutico, uno puede ser psicólogo, pero uno hace un acompañamiento y uno interviene con herramientas terapéuticas, no para el autismo, que no vamos a cambiar el autismo, probablemente para lo que a una persona autista en su salud mental le provoca la interacción con el mundo en la vida cotidiana. A eso es a lo que intervenimos. Entonces, trastorno, terapia, hay una serie de paciente, ¿no? Es una serie de figuras que hay en torno a nuestra realidad que tenemos que cambiar. Hay que hablar de consultantes o participantes, porque si no, claro, es absolutamente patológico. Entonces, un cuidador que desde el diagnóstico, imaginemos temprano, de su hijo o de su hija, se le dice que tiene un trastorno, por lo cual tiene que ir a una terapia, en la cual será un paciente, claro, su perspectiva inicial va a ser totalmente distinta si le digo que su hijo es autista, que debe llevar un acompañamiento, en lo cual será participante. Son 2 cosas distintas. Como distinto es cuando un cuidador o cuidadora sospecha que su hijo puede ser autista y va a buscar información y dice, señales de alerta, señales de alarma para el autismo. O sea, tenle miedo al autismo. O sea, y si encontrase algo que dijese características autistas, bueno, ok, vamos a enterarnos de las características autistas. Pero es todo este lenguaje el que pone en guardia, en desconfianza, en miedo, en recelo respecto de nosotros, lo que tenemos que ir cambiando. Por quienes estamos aquí y por quienes van a venir, ¿no? Totalmente, poder utilizar este altavoz bueno, que se nos pone a disposición y del que muchas personas pues tienen la popularidad o están los seguidores y tal, pues para esto, ¿no? Un poco. Uh-huh. Has introducido un poquito el tema justo en esta respuesta que has dado, pero bueno, vamos a incidir un poquito ahí. Y queríamos preguntarte también
sobre las críticas que haces en tu libro a los modelos de intervención como el ABA. En cuanto a esto, ¿qué características crees que debería tener un modelo de atención respetuoso y efectivo para nosotros y nosotras las personas autistas? Sí, y yo creo que justamente el tema del ABA, y por eso es paradigmático, porque es un tipo de terapia que intenta normalizarnos, que nos parezcamos a un neurotípico lo más posible. Y claro, no es de extrañarse porque Lovaas fue el que creó este modelo. Su trabajo inmediatamente anterior había sido terapias pues de reconversión de homosexuales. Lovaas lo que hacía era intentar que los homosexuales fuesen heterosexuales. Y después intentaba que los autistas fuesen neurotípicos. Entonces esto hay que subrayarlo siempre porque no es menor este hecho. Entonces, claro, si yo parto de la idea de que existen ciertas conductas autistas que pueden ser modificadas y no las veo como unas conductas humanas, el hecho de que yo quiera eliminar esas conductas para cambiarlas por otras, debería pasar primero con demostrar que esas conductas son dañinas. Por eso las quiere eliminar. Entonces pensemos en el caso más claro, el steaming. Si yo tengo un niño aleteando, una niña aleteando, ¿dónde está realmente lo dañino ahí? Más allá de que me parezca raro, extraño, disruptivo, pero esos son prejuicios. Y son prejuicios si yo no entiendo que detrás de esa conducta humana está una necesidad totalmente humana de regulación. Porque si un neurotípico está un poco ansioso y empieza a hacer esto con los dedos, es exactamente lo mismo. Lo otro está más amplificado, pero es exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que un enfoque neuroafirmativo tiene que hablar de características autistas y afirmar esas características. Está bien que aletees, está bien que proceses en detalle, está bien que necesites una dieta sensorial, está bien, todas nuestras características están bien que estén ahí. Algunas de esas podrán suponer en muchas personas talentos y en otras personas supondrán retos. Pero no es vergonzoso ni está mal tener ciertos impedimentos. Lo lamentable es que esos impedimentos se transformen cotidianamente en discapacidades por la falta de apoyos, ajustes y comprensión al respecto. Entonces hay que afirmar en primer lugar nuestras características e ir eliminando también, como decíamos, esta idea de terapia para el autismo, porque no hay una terapia para el autismo. Hay intervenciones, enfoques terapéuticos que nos pueden ayudar a lidiar con la ansiedad, con la depresión, con una serie de dificultades mentales que no están relacionadas con el autismo, sino con lo que nos pasa cotidianamente. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener en cuenta también, como ya se empieza a hablar desde las investigaciones dirigidas por autistas, de que los modelos psicológicos que tenemos, sea modelos psicodinámicos, sean modelos cognitivo-conductuales, sean modelos dialéctico-conductuales, sean cualquiera de ellos, no funcionan en autistas como funcionan en personas típicas. Que tengo que hacer muchas adaptaciones para trabajarlo con personas autistas, porque no podemos pretender que ese espacio terapéutico donde deberíamos sentirnos mejor sea otro lugar de fracaso para nosotros. Entonces hay que adaptar muchísimo. Y a veces uno adapta tanto que ya ni se parece a lo que partió. Pero no existe hasta ahora un enfoque terapéutico que considere nuestras características, entonces lo tenemos que ir haciendo sobre la marcha. Y la manera de hacerlo sobre la marcha es teniendo una mirada neuroafirmativa y ética desde el paradigma de la neurodiversidad. Totalmente. Curioso.
Hablas de la cultura autista, Sí. que se relaciona muchísimo con lo que estabas diciendo. ¿Qué elementos clave consideras que definen esta cultura y cómo podemos fomentar su validación en la sociedad neurotípica? Yo creo que, a ver, aparte de ser autista, también tengo la experiencia de haber sido migrante, de haber vivido algunos años en Francia y un año en España. Y era para mí más notorio en España, eh, porque yo creo que cuando uno está en un país donde hablas el mismo idioma, pero con matices, diferencias, giros distintos, es como que estás, pero no estás. Y claro, por ahí a veces en algún sitio escuchas un acento, que en mi caso es el acento de Lima, y claro, te volteas porque hay alguien que viene de donde tú eres. Creo que eso es lo que nos pasa a los autistas. Cuando detectamos a otro autista, estamos ahí en un lugar que sí estamos aquí, usamos posiblemente ciertas cosas, pero no soy tan de este lugar y por ahí veo a alguien que tiene ciertas características, rasgos, miradas, y es como que escucho ese acento. Entonces, yo creo que eso tiene que ver cuando hablamos de una cultura. El hecho de que yo pueda reconocer por el acento a alguien de mi ciudad tiene que ver con el hecho de que un autista reconozca características en otros. Y tiene que ver con el hecho de que por qué cuando nos encontramos entre autistas nos podemos sentir tan cómodos. Pueden haber probablemente momentos de silencio donde ninguno se siente incómodo, que no es como en la cultura neurotípica de que el silencio es algo temido y que tengo que hablar cualquier cosa, no importa si es el clima, el fútbol, lo que sea, pero tengo que llenar ese espacio de silencio. Entonces, el hecho de que nos sintamos cómodos, de que nos reconozcamos en otras personas, yo creo que son los elementos que justamente hablan de una cultura. El sentir esa pertenencia, usos, costumbres, formas de hablar, ideales comunes. Todo eso es lo que une, digamos, a las culturas, a las personas que pertenecen a una identidad, ¿no?, que los trasciende. Entonces, yo creo que cuando hablamos de cultura, hablamos de personas que pueden reconocerse, y esto es lo maravilloso, como pertenecientes a algo, incluso donde pues lo territorial o el país de origen se termina siendo anecdótico, ¿no? Entonces, si eso me pasa, por ejemplo, tengo la suerte de haber conocido a María personalmente, ¿no? Y entonces es como que no es que sienta que la estoy conociendo de cero, ¿no? Y no tanto porque hayamos interactuado antes, sino que es una cercanía que es esto que estoy diciendo. Es como que escuchas ese acento y hay toda una historia común, así como puede haber el acento de tu ciudad, algo que tú sabes que te va a identificar con esa persona. Y eso creo que es la cultura. Me emocionó la explicación bueno, de todo, pero de esta pregunta en concreto como que me llegó como esta metáfora, esto me llegó muy, muy dentro. Ernesto, la narrativa neurovalidante dentro de la neurodivergencia ha ganado bastante fuerza en los últimos años. ¿Cómo ves el papel de los psicólogos autistas en la construcción de esta narrativa? Yo creo que es bastante importante que tengamos psicólogos autistas, tengamos personas formadas autistas, porque dentro de la validación, yo creo que tenemos que empezar a afirmar que necesitamos cada vez más autistas preparados que puedan entender las necesidades autistas. Y un poco trascender ese discurso patologizante que existe sobre el psicólogo autista. Porque claro,
Creo que hay otra pregunta al respecto ahí, pero me puedo adelantar porque tiene un poco que ver. Podemos tocar otras cosas después, pero, por ejemplo, al yo haber tenido mi diagnóstico y haber salido y decir que soy autista, pues hay opiniones divididas. Y por ahí algunas personas, cuidadores, padres, profesionales, me pueden haber dicho, claro, que como yo, siendo autista, voy a poder tratar a personas autistas. Y entonces, en algún momento escuché esta frase de cómo un ciego puede guiar a otro ciego. Entonces, ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Pues de muchas maneras y de las mejores, porque solamente un ciego sabe lo que es no ver, sabe lo que es tener más desarrollados otros sentidos, sabe lo que es estar en esa experiencia y justamente y por eso mismo puede guiar a otro ciego y puede decirle qué es lo que necesita, qué es lo que debe afirmar, qué peligros debe sortear, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno utiliza esta frase tremendamente capacitista, cómo un ciego puede guiar a otro ciego, solamente tiene sentido en el mundo capacitista si yo asumo que el ciego tiene que ser curado de su ceguera. Entonces, claro, como un autista puede guiar a un autista, si lo que se trata es que sea menos autista. O sea, es eso lo que está ahí debajo. No de que solamente un autista puede entender qué está pasando. O sea, no va a suponer, no va a presuponer, no es que lo haya leído, sino que lo que escucha de su participante, de su consultante, es algo que le resuena. Porque es tremendamente parecido a lo que nos pasa todos los días. Y esa posibilidad de que uno como psicólogo le pueda decir al participante, te entiendo perfectamente porque mira, a mí me pasa en esto, en esto, en esto, es un momento en el cual eso no lo encontraría en ningún otro lado. Ese poder decirle, te entiendo porque me pasa lo mismo. Y sé que te molesta por esto. Y mira, probablemente va a estar ahí siempre, pero podemos hacer esto. Entonces, ese sentirte que la persona con la que estás llevando ese acompañamiento puede entender, comprender, validar, vivirlo, es algo que ya construye una realidad totalmente distinta. Entonces, la neurovalidación del psicólogo autista justamente está en eso, que evidentemente un autista puede y tiene que acompañar a un autista. Es lo que debe ser. Nos ponemos a llorar todos juntos. Detrás, nosotros estábamos como... Ok. Creo que es muy importante lo que acabaste de decir. Creo que cualquiera que esté dentro de, sea profesional de la salud, sea neurodivergente y está pensando en cómo hacer para salir del neurocloset, yo creo que escuchándote puede ser ese motor, ese empujoncito que quizás está necesitando, ¿sí? Lo vamos a volver un short y Sí, lo vamos a poner como arriba total. para que quede, porque quedó grabado y creo que fue impresionante. Gracias. Ernesto, si pudieras resumir una frase, sé que lo que te estoy pidiendo para vos, que aparte sos lingüista, filólogo, es una afrenta, pero si pudieras resumir en una frase el mensaje que quisieras que tus lectores se lleven de tu libro, ¿cuál sería? Búsquense, porque yo creo que es lo principal. En esta vida donde cada vez miramos más hacia afuera y no tanto dentro de nosotros mismos, y cuando les digo que mis escritos, este libro y otros son una búsqueda, es porque yo creo que el camino que me ha llevado a mí, a mi propio diagnóstico, es justamente una búsqueda.
y que creo que es la búsqueda que tenemos todos los que hemos sido diagnosticados tardíamente. Y que no es que cuando tú recibes ese diagnóstico que se transforma inmediatamente en identidad, ya te encontraste. No, te sigues buscando porque tienes, es como llega pues una caja de sorpresas nuevas, de reinterpretaciones, de manera de ver cómo camino con estos nuevos zapatos y cómo me proyecto. Y yo creo que la vida debe ser una búsqueda constante de uno mismo, de permitirse. En el caso del diagnóstico tardío es finalmente quién soy, cómo soy. O sea, esto que he enmascarado durante tantos años. O sea, qué cosas me gustan realmente. Cómo me gusta interactuar. Cómo prefiero mostrarme a los demás. O sea, es una experiencia que si se toma realmente, se puede tomar, es muy parecido a un segundo nacimiento. Y entonces, y finalmente puede llegar al final de tus días y a lo mejor no encontrarte nunca, pero poder decir me he gustado, yo creo que garantiza una aventura maravillosa. Bueno, esto está subiendo de intensidad. No sé si vamos a poder terminar enteros aquí. Gracias, Ernesto, de verdad. No, ustedes. Eh, mm, las personas que estamos acá en esta entrevista somos personas inquietas, que nos gusta buscar, investigar, buscar nuevos caminos, curiosas. Como sabemos que esto compartimos, esta característica, nos preguntábamos si había proyectos o qué proyectos, qué iniciativas te gustaría liderar o apoyar en el futuro para seguir promoviendo una narrativa neuroafirmativa autista. Yo creo que en el futuro, en general, me gustaría seguir participar y apoyar toda iniciativa respecto del autismo en todos los campos que sea dirigidas por autistas. Por ejemplo, este programa. Que si voy a trabajar en algún proyecto, pedir participación autista. Poder empezar a encontrar y afirmar a aquellos compañeros, compañeras autistas que deberían estar también en esas líneas. Que ese nada sobre nosotros sin nosotros no sea un eslogan nada más, sino que lo podamos hacer realidad y que si en todas nuestras iniciativas sobre el autismo exigimos, incorporamos personas autistas, pues creo que estamos cumpliendo con un deber. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, mi proyecto más cercano y que espero ya en estas semanas poder encontrar el tiempo para empezarlo es un próximo libro. Wow. Que si todo sale bien, espero que antes de mediados de año lo pueda tener, del próximo año lo pueda tener. Bueno, qué noticia en primicia. Sí, 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 totalmente en primicia. Qué maravilla. Si vos me autorizás, Sí, Ernesto, me gustaría hacerte preguntas un poco más personales. por supuesto. Eh, ¿Cómo ha influido tu propia experiencia como autista en tu práctica profesional y en tu forma en que te relacionas con tus consultantes? Sí, yo creo que antes de, de mi diagnóstico, tenía una identificación que a veces, pues, la gente lo tomaba, ¿por qué tiene tanta vehemencia? ¿Por qué se pelea a veces con los padres? ¿Por qué se pelea con la escuela? ¿Por qué lo toca cómo? Yo he tenido un juicio con una escuela durante casi 6 años aquí en el Perú. Entonces, porque me denunciaron por difamación, porque expuse malas prácticas que tenían, ¿no? Entonces tuve 6 años
O sea, y fue toda una batalla legal. Entonces la gente me dice, pero ya ves, si te controlases un poco más, pero no, o sea, yo sé que esa vehemencia era porque había una identificación total. Entonces, ya después de mi diagnóstico, yo creo que esto que hablábamos, este poderle decir a tu participante, o sea, yo sé lo que te pasa. O sea, poder tener, o sea, yo tenía hace poco mm, un niño autista con el que estábamos aquí en consulta y claro, o sea, me decía, pero ¿para qué me esfuerzo si el mundo siempre va a ser neurotípico? Si siempre me van a rechazar, si siempre no van a dejarme jugar. O sea, ya, ¿para qué vale la pena esto? O sea, ¿se imaginan escuchar a alguien de 5 años, de 8 años diciendo eso? Eso cobra sentido en uno cuando uno recuerda que probablemente a los 8 años uno se sentía tan desesperanzado como este chico. Y en ese momento poder decirle, sé cómo te sientes, porque cuando yo tenía tu edad me pasaba esto, pero mira, se encuentran maneras, puedes decir. Ya, ahí pues dejas cualquier corriente psicológica y decirle, encuentras maneras. Mira, yo hago las cosas así y lo hice de esta manera, tú encontrarás tu manera, pero se pueden ir encontrando. Y poder decirle, y tú tienes la ventaja que ahora vives en un mundo donde hay una comunidad que cada vez está haciendo más. Entonces, ese poder sacar esa experiencia interna, como decíamos hace un rato, en niños, adolescentes, adultos, y poder decir, oye, te entiendo y estoy aquí. O sea, es, digamos, un proceso de empatía que difícilmente uno podría determinar de otras maneras. Y donde realmente uno puede entrar en lo que es el núcleo de la terapia, de la intervención, que es esa construcción que se da ahí. ¿No? Este psiquiatra, Irving Yalom, tenía algo que a mí siempre me pareció muy importante. Él decía que si hay algo que, entre comillas, cura en la terapia, es el vínculo, ¿no? Y qué mejor vínculo entre un autista con otro autista, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que tener en claro, ¿no? Totalmente. Creo que esta pregunta está ya prácticamente respondida, ¿no? Pero bueno, por si tuviéramos algo más que añadir, en tu opinión, ¿qué ventajas aporta ser profesional de la salud autista para trabajar con otros autistas en el encuadre terapéutico? Creo que ya está todo, pero Sí, bueno. sí, yo creo que podríamos aprovechar también para decirles a todos esos autistas que nos escuchan, que por ahí han expresado en algún momento su deseo de ser psicólogos, por ejemplo, y que alguien les ha dicho, no, ¿cómo vas a estudiar psicología si eres autista? Y todos los prejuicios que ahorita no vamos a ahondar, estúdialo. O sea, necesitamos más psicólogos autistas, más psiquiatras autistas, más médicos autistas, necesitamos más autistas que trabajen con autistas. O sea, así que por favor, este es un llamado a la afirmación profesional de todos los autistas que nos escuchan. Ok, me toca mucho esto que acabaste de decir porque justamente mis dos grupos que trabajo en supervisión son, por un lado, colegas neurodivergentes, donde estamos todos en este grupo tratando de desaprender justamente esto que vos habías hablado de lo que nos enseñaron en la universidad, pero también tengo el honor de tener un grupo de estudiantes de psicología que de verdad es que me complace tanto trabajar esto de, no, esto que te enseñaron está bien, ve, rinde el parcial, pero después yo te voy a contar cómo es realmente el encuadre y de qué se trata todo esto. Y entonces, yo que amo hacer esta tarea y que realmente para mí es una caricia a quien fui y cómo lo necesité, este mensaje, cómo lo necesité, realmente para mí realmente es un alivio, ¿no? Escuchártelo decir es un alivio porque realmente lo necesitamos eh, más profesionales
de la salud neurodivergentes. Totalmente. Ahora, has enfrentado, lo has contado, muchas gracias por decirlo, muchas gracias por abrirte con nosotras, pero has enfrentado muchos prejuicios y barreras en esta carrera profesional debido a esta identidad. ¿Cómo pensás que pudiste superarlas? ¿Cuál fue tu motor? ¿Cuál fue tu encuadre? Yo creo que saber que uno estaba en lo correcto, o que uno está en lo correcto, y que lo que uno hace está éticamente bien. Yo creo que eso es lo que, pese a los errores, tropiezos, fracasos, te permite dormir tranquilo, te permite empezar al día siguiente. Eh, en esto que les contaba, por ejemplo, de este colegio, que hacía firmar una declaración jurada a los padres y madres de que su hijo no tenía ninguna discapacidad y que si se encontraba alguna discapacidad, este niño perdería la vacante. Y yo lo denuncié, me pidieron cartas notariales que me retracte, no me retracté, me llevaron a juicio, eh, pedían 3 años de cárcel para mí y el pago de aproximadamente 500.000 soles, que serían pues como 100.000 euros aproximadamente. Este, y en la primera instancia del juicio perdí. Y como perdí, tuve que ir durante un año, todos los meses, a firmar un registro junto con condenados por asesinato y por otras cosas, por penales. Todos los meses tenía que ir a firmar un registro. Y ni por un momento me arrepiento de eso. Y si me preguntan si lo volvería a hacer, lo volvería a hacer y lo volvería a poner todas las veces del mundo. Porque en segunda instancia ganamos, y en la Corte Suprema ganamos, y se sentó un precedente, y conocí un abogado maravilloso que me acompañó en todo ese momento, y poder sentirme, o sea, pese a que era un momento muy duro, creo que si no lo hubiese hecho, no hubiese dormido tranquilo. Y así cuando escuchas frases como un ciego puede guiar a otro ciego, o cuando quieran desmerecer tu trabajo porque eres autista y tú afirmas lo contrario, yo creo que es esa afirmación, como les digo, la que es el motor, la fuente de que pese a todo estás en lo correcto y que conoces a otras personas que también están haciendo lo correcto. Y entonces es no sentirte solo y poder despertarte y decir, todo comienza hoy. O sea, yo creo que es eso, cuando sientes que estás haciendo algo. Wow. Bueno, yo me quedé casi que sin palabras. Creo que Elena no puede hablar ahora mismo, está sobrepasada. Muchas gracias, Ernesto, porque de verdad abrirte a contarnos esta experiencia y contarla con esa naturalidad, con esa vehemencia también que mencionabas, que creo que es algo muy compartido, ¿no? Y por lo que hemos sido muy criticadas. Casi que todas las personas que estamos aquí, ¿no? Por cómo puedes llegar a ser así, baja un poco, eh, y tal, ¿no? Pero justo eso que decías, ¿no? Yo siento que esto es lo que tiene que ser así, que es lo justo y que es, y eso es lo que nos mueve, ¿no? Ese es el motor que nos mueve. Y, y bueno, creo que, bueno, estoy dándole un poco de vuelta a lo mismo que dijiste, tratando de bajar un poquito el, como, como técnica de autorregulación y para ayudar también a Elena a que baje un poquitín. Gracias Ernesto, de verdad, No, gracias a de ustedes. corazón. Gracias de corazón a ustedes. Yo ya te quería Bueno, preguntar, porque casi que vamos cerrando, te quería preguntar, te queríamos preguntar ambas, por si tú nos podías recomendar algún
otro autor, libro neurodivergente, para que podamos contactarla para próximos capítulos. Sí, claro, se me ocurre un listado de personas, no solamente una. No sé si quieren que los diga al aire, se los mando por interno. O sea, yo sí creo que, a ver, esto que están haciendo ustedes pues es tremendamente importante, porque también creo que justamente creo que esta emoción compartida que sentimos es porque cuando un autista entrevista a otro autista, pues también resuenan una serie de cosas. Como tú decías, yo puedo ver esta vehemencia, yo también lo he tenido y muchas veces, claro, es lo que hemos escuchado, ¿no? O sea, tan vehemente, tranza un poco, cállate aquí, ¿por qué no eres más estratégico? Y uno dice que se siente, pues, que se hubiese vendido si hubiese hecho eso. Uno se sentiría sucio, se sentiría mal. Entonces, poder tener otras personas con las que uno valida ese sentimiento, ¿no? Y decir, a mí me pasó lo mismo, y a mí me han dicho lo mismo, y yo también no he hecho caso, y yo también he ido y posiblemente me he estrellado, pero me siento bien porque hice lo que tenía que hacer. O sea, es tremendamente validante también. Entonces yo creo que estos espacios, digamos, de entrevistas de autistas, autistas, permiten eso, ¿no? Y también dirigido a un público autista que se puede ver reflejado y a no autistas que pueden empezar a ver, claro, cómo es justamente eso, de nada sobre nosotros y nosotros. Muchísimas gracias, Ernesto. Tus palabras fueron, lo vuelvo a repetir, fueron muy aliviantes, muy... Este nivel de empatía es festejable. Sí. Quisiéramos que, bueno, aparte de lo que ya dijiste, que puedas despedirte de quien nos escucha, de nuestra comunidad, que puedas hablarla así, ¿no? Desde cerebro a cerebro, porque no vamos a decir de corazón a corazón. Ok. Lo que quisiera decir básicamente es que sea la creencia que uno tenga, solamente tenemos una vida en esta tierra. Y espero que si eres autista, esa vida sea una vida autista. Eso es lo que le deseo a cada uno, a cada uno. Pues con esta frase de Ernesto, que quizás nos la vamos a poner de eslogan, vamos a cerrar. Hoy tenemos muchos eslóganes para hacer un buen listado, y quizás que los vamos a ir sacando, porque hay mucho contenido importante, mucho mensaje que sacar de esta maravillosa entrevista. Vamos cerrando, nos vamos despidiendo de todos y de todas, agradeciendo el espacio, agradeciendo el tiempo compartido, agradeciendo la generosidad y bueno, pues muy honradas de poder tener hoy al magnífico Ernesto Reaño con nosotras. Gracias a Un abrazo ustedes, grande. chicas. Un gran abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima.